Y de todo ello quiero hablar con don Pedro Muñoz Abrines, que es diputado del Partido Popular y que conoce como pocos el contenido de esa denuncia que hizo el PP de Madrid. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Denunciasteis más cosas que lo de este Koldo García, ¿no? Sí, nosotros en marzo del 22 acudimos a la Fiscalía Anticorrupción con un documento que tenía unas 22 páginas, si no recuerdo mal, en la que denunciábamos 12 contratos que había hecho el gobierno de Pedro Sánchez, que sumaban unos 326 Sí. millones de euros. De esos contratos había 3 que eran de la empresa que ahora está envuelta en el escándalo del caso Sánchez, Ábalos, Koldo, etcétera, el caso PSOE, que es Soluciones de Gestión. Después había otros contratos que estaban vinculados al Ministerio de Sanidad, al señor Illa, que desde luego eran muy preocupantes porque había una empresa que se llamaba FCS Select, que recibió 4 contratos por valor de 260 millones de euros, que desde luego tampoco, desde nuestro punto de vista, cumplían los requisitos y que desde luego cuyos precios de compra y adquisición de los productos sanitarios estaban muy por encima de lo que debía haber sido. Y después otros contratos un poco menores, pero que también nos llamaron mucho la atención. En el caso que nos ocupa, la empresa utilizada por la presunta corruptela de Koldo García, es una empresa que viene de facturar 0, que pasa a facturar 53 millones largos en el año en el que se produce la compra de las mascarillas y que el año siguiente vuelve a facturar 0 o casi 0. Esto es muy llamativo, ¿no? A nosotros nos llamó la atención 3 cosas. En primer lugar, lo de la facturación, porque una de las obligaciones que tiene la administración pública cuando va a contratar es velar por la solvencia de las empresas con las que contrata, porque si no después se te puede quedar el contrato colgado, ¿no? Y era muy curioso que se contratase una empresa cuya auditoría incluso figuraba que en los años anteriores había tenido 0 euros de ingreso, lo cual evidentemente era un escándalo. Estábamos ante una empresa fantasma. Y lógicamente el adjudicar un contrato a una empresa fantasma llamaba mucho la atención. En segundo lugar, el objeto de la empresa, el objeto social, no tenía nada que ver con el ámbito sanitario, ni la logística, ni la importación de bienes y productos desde China. De hecho, es una empresa que se dedicaba a infraestructuras básicamente de energía y que había trabajado de trabajar fuera algo en su momento, hacía mucho tiempo, en algunos países de África, pero no tenía ninguna vinculación con China, con lo cual tampoco estaba justificado que se pudiese contratar a una empresa como esta, que no tenía capacidad ni contactos en China, que era el país donde se podía comprar en aquellos momentos con cierta rapidez. Y la otra cuestión que nos llamó muchísimo la atención es que fue contratada, siendo una empresa de estas características, por diferentes entidades prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Lo cual llamaba mucho la atención, porque no siendo una empresa especializada, no siendo una empresa con especial solvencia, ni tampoco dedicada al sector, pues que 4 o 5 entidades públicas vinculadas al Partido Socialista la contratasen nos llamó muchísimo la atención. Vamos, si le parece, con alguna de esas contrataciones donde le planteo que no acabo de entender la situación. Por ejemplo, en el caso de Baleares, tenemos una presidenta del gobierno Baleares, Francina Armengol, que ahora está en el Congreso de los Diputados. Esta señora, horas antes de abandonar el cargo, se decide a reclamar el dinero a esta empresa. Y esto es sospechoso y extraño hasta los confines, porque resulta que las mascarillas compradas por Baleares se mueren de risa en unos almacenes en Palma, como hoy publica incluso fotografías el diario El Mundo. ¿Esto a qué puede deberse? Antes de entrar justo en eso, permítame recordar una cuestión. Uno de los contratos que se adjudicó a esta empresa es al Ministerio del Interior. Y el propio Ministerio del Interior, en una respuesta que dio al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, reconoció que había contratado a esta empresa Soluciones de Gestión por recomendación del Ministerio del señor Ábalos. Con lo cual, lo que nos hace sospechar es que la contratación de Baleares y la de Canarias, porque hubo varios contratos también en Canarias, se debió también a algún tipo de intermediación, recomendación, insistencia, presión por parte del señor Ábalos o compañía o por parte de su ministerio. Porque no tenía sentido, como he dicho antes, que otras administraciones contratasen una empresa que no tenía nada que ver con el sector y que sobre la cual no se podía tener ninguna referencia. En Baleares en concreto es muy curioso porque
Se contrata a esta empresa, se traen el material oportuno y se ha quedado durmiendo el sueño de los justos en unos almacenes. Y justo el día de la investidura de la actual presidenta del Partido Popular de Baleares, Marta Proens, es cuando la señora Armengol decide hacer un trámite para reclamar un sobrecoste supuesto de ese material, lo cual ya nos dice y reconoce que había un sobrecoste. Lo que no entendemos es por qué tardaron tanto tiempo en reclamarlo, ¿no? Pero esto les pone la cosa muy fea al Partido Socialista, porque demuestra, primero, que había tentáculos que hacían que diferentes administraciones del Partido Socialista contratasen a los mismos. Hay que recordar que el señor Ábalos no solo era ministro de Transporte, sino que también era el secretario de organización del Partido Socialista y que además hubo sobrecostes. De hecho, nosotros estamos convencidos de que en el principal contrato de esta empresa, que es el que adjudicó Puertos del Estado, por 24.200.000, estamos convencidos que el valor fue muy inferior. De hecho, una de las documentaciones y preguntas que vamos a hacer es que nos envíen toda la documentación de aduanas, porque cuando tú tienes que traer e importar producto de fuera, en este caso de China, tú tienes que cumplimentar y hacer unos trámites y presentar una serie de documentos, como son las facturas, los albaranes del producto, incluyendo transporte, y nosotros sospechamos que el precio y el importe que aparece en esos documentos sería inferior al que pagó el Ministerio y el que pagaron las otras administraciones públicas. Bueno, don Pedro, y luego ya habrá visto que el presidente del Gobierno sigue en lo suyo, sigue absolutamente en su pelea con contra Isabel Díaz Ayuso, vuelve a sacar lo de su hermano, siendo que la justicia ya no quedan causas que le puedan afectar. La justicia y algunos de los que estaban en ese sector han dicho que las comisiones que pudo cobrar son las que en esos momentos se cobraban por los trámites de gestión de compra de material sanitario en países lejanos, ¿no? Sobre esta cuestión hay que recordar varias cosas. En primer lugar, que tanto el Partido Socialista como Más Madrid, la que ahora es ministra de Sanidad, que ahora tendrá algo que decir al respecto, supongo yo, ya que estaba tan preocupada por la adquisición de material sanitario y de protección, así como Podemos, presentaron denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de España, pero también a la Fiscalía Europea, es decir, que intentaron mover todo lo que pudieron. Tanto la Fiscalía Anticorrupción de España como la Fiscalía Europea archivaron, diciendo que no había ni el más mínimo indicio de irregularidad ni de ilegalidad. Pues bueno, a pesar de todo eso, el señor presidente del Gobierno, el señor Sánchez, que es incapaz de asumir su responsabilidad y es un especialista en intentar desviar el tiro, pues intenta recordar ese asunto. Pero eso demuestra dos cosas. Primero, que tiene una obsesión enfermiza con Isabel Díaz Ayuso, y se equivoca, porque cuanto más la ataca, más fuerte la hace, pero allá ellos. Y en segundo lugar, que tiene muy poco respeto por la justicia, porque cuando desprecias las resoluciones de la Fiscalía Española y de la Fiscalía Europea en la que se produce el archivo con todos los pronunciamientos favorables, es porque evidentemente no respetan a la justicia española. Bueno, ya lo hemos visto con la tramitación de la ley de amnistía, que es el mayor ataque a la independencia judicial y al respeto del Estado de Derecho. Bueno, pues felicidades, porque gracias a esas gestiones suyas en la Fiscalía Anticorrupción, al final hemos podido descubrir que en las administraciones de Pedro Sánchez renace una vieja característica del PSOE, tradicional característica, que es la corrupción. Esto es corrupción. Luego veremos si Ábalos sabía o no sabía, pero que él, desde amparado por la capa, el sayón de Ábalos, hacía, deshacía, conspiraba, vendía, compraba y cobraba comisiones, pues eso ahora mismo está sin comprobar, pero hay indicios más que razonables que llevaron a la detención del caballero Koldo García, de su esposa y de su hermano, nada más y nada menos. Don Pedro Muñoz Abrines. Permíteme simplemente recordar una cosa. Es decir, Koldo García no es el centro de la trama. Koldo García es solamente un instrumento. Es decir, el otro día o ayer el señor Ábalos dijo que Koldo era un asesor más. No, Koldo García era su mano derecha, alguien con quien ha viajado a múltiples países, incluso habiendo dejado de ser ministro. Es decir, son como hermanos y por lo tanto ahí hay mucho más. Y no hay que olvidar otra cosa, que Santos Cerdán es el que promovió a Koldo García para que se integrase en la cúpula del Partido Socialista.
Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez. Y hay que recordar que Pedro Sánchez ha definido y definió en su momento a Koldo García como un ejemplo para los militantes socialistas. Militante socialistas. ¿Ejemplo de qué? Un icono y un héroe, dijo exactamente Pedro Sánchez del tal Koldo García. Bueno, pues insisto, muchísimas gracias, felicidades por la iniciativa que nos ha permitido averiguar bastante bien qué es lo que pasó en aquel momento tan complicado y tan excepcional, tan de estado de alarma, ¿verdad? Pues que algunos hacían negocios y cobraban comisiones. Muchas gracias, insisto, que tengas una buena tarde. Igualmente, un abrazo.